Matsumoto, Matsumoto. Ya sé que tienes ganas de hablar de Matsumoto en el Japón a fondo de hoy, Luis, pero pareces un poco un verdulero, ¿eh? Oye, con respeto a los verduleros, pero es que a mí me gustan los trenes y estoy imitando la voz de la estación cuando llega el tren, hombre. Bienvenidos a Japón a fondo, El podcast sobre Japón de la mano de japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Matsumoto. Esto va a ser una locura. Lo voy a decir episodio de hoy, forma así, sin que te lo recurrente, esperes, ¿no? de forma recurrente. Matsumoto, es verdad que en el tren alargan mucho la Alargan O. mucho. ¿Eh? Hay algunas estaciones en las que esto pasa, que la manera en la que dicen el nombre de la estación te hace sonreír cuando estás Es allí. como Y muy Matsumoto gracioso. es una de ellas. Sí, Matsumoto, es verdad que hacen eso, ¿no? Pero bueno, Matsumoto, venga, vamos a hablar de Matsumoto. No, Matsumoto. ¿Pero de Jun o no? Bueno, si quieres hablamos de Matsumoto Jun también, estaría bien, pero yo pensaba Matsumoto en esa parada perfecta en cualquier itinerario por los Alpes japoneses. Pues sí, porque es un lugar bastante interesante y sirve perfectamente de excursión de día cuando estáis de ruta por la región, o la podéis usar incluso de base de operaciones para explorar otros lugares cercanos, porque es que los Alpes japoneses al final es una región muy, muy grande, ¿no? Entonces no la puedes visitar toda haciendo, no sé, en un solo día y ya está, ¿no? Necesitas a veces bases de operaciones para visitar Aquí y allá. diferentes lugares y esto. Totalmente. Para situarnos, Matsumoto está en la prefectura de Nagano y seguramente os suena la ciudad por su castillo, porque Exacto. al final es uno de los 12 castillos originales que quedan del periodo Edo y una preciosidad. Sí, totalmente. Junto con el castillo de Himeji, quizás es de los dos, ¿no? Himeji y Matsumoto, de los dos más bonitos, a mi gusto, que hay en Japón. Y es curioso, ¿eh? Uno blanco y el otro negro. Efectivamente. Ahí tenemos justo la diferencia, pero estoy de acuerdo contigo, son los dos más espectaculares, al menos visualmente. Pero bueno, Matsumoto tiene alguna otra cosilla así de interés y alguna cosita cercana también de interés, con lo cual, oye, os podéis hacer una excursión de día o una visita de día, ¿no? Si la usáis de base de operaciones, como decías tú, para luego explorar otros lugares, dedicar un día a Matsumoto para primero, evidentemente, disfrutar de ese maravilloso castillo y luego descubrir algunas otras cosas que hay en la ciudad, ¿no? Está chula. Sí, vamos a hacer aquí un pequeño listadito, ¿no?Amos a contaros Vale. cosas, ya sabéis, lápiz y papel, aunque algunos nos regañéis porque gastáis mucho lápiz y mucho papel, pero bueno, es que es Exacto, lo que hay. Lápiz y papel, porque mira, hablaba ayer, creo, hace unos días con alguien, con un japonista en Instagram, en los directos de Instagram, y nos decía que teníamos bueno, no nos decía teníamos que, nos sugería que podríamos repetir siempre los nombres de las cosas una vez terminada esa sección. Dice, porque a veces nos despistamos y ya no sabemos cuál era el nombre de la sección esa o de la cosa esa o del sitio ese del que estáis hablando. Bueno. Y yo le dije, vale, me lo apunto, aunque no sé si nos va a salir, porque esto es como muy radiofónico, muy cuando tienes un guión, ¿no?, muy estricto, no sé si nos va a salir, pero Luis siempre dice lápiz y papel, entonces si tú has usado lápiz y papel, ya da igual que nosotros repitamos o no el nombre del sitio o el nombre que lo de esa vamos a cosa. intentar, pero sobre todo es eso, el lápiz y papel, pues para apuntar esas ideas y decir, cuántas cosas tengo que añadir a mi itinerario por Japón que no había pensado antes. Fíjate. Oye, Luis, tú que eres el experto en trenes, que estabas aquí imitando la voz Dios del mío, tren. ¿qué me vas a decir? ¿A Matsumoto podemos llegar desde Tokio fácilmente? Sí, claro, pero eso no lo hablamos al final vale. porque normalmente tú sueles dejarme siempre normalmente las temas de pero cómo llegar hacia el final, pero vale, si quieres... Pues no, venga, nos vamos al castillo directamente, que es Claro, porque yo diría que la estrella es ¿no? el castillo. Entonces vamos a hablar, aunque sea brevemente, del castillo y luego hablamos del resto de cosas, porque así ya pueden empezar a apuntar destinos los japonistas. Ya sé que el castillo quizás no es tanto de apuntar, porque cualquier persona que oiga hablar de Matsumoto, lo decías tú hace un momento, ya se plantea el castillo como visita, pero bueno, vamos a contar algún detallito. Algún detallito, pues bueno, empezamos con el nombre, Matsumoto-jo. Esto ya nos lo sabemos porque ya hemos hablado de la palabra
para castillo, ¿no? Shiro-jo, cuando va junto con el nombre, ¿recordáis? En algún Japón a fondo esto ya lo hemos hablado. Sí. Probablemente en el de Himeji, pero no estoy segura, ¿eh? Ahora mismo no tengo la chuleta delante, así que no lo puedo saber. Matsumoto-jo, como decíamos, uno de los 12 castillos originales, ¿eh? Y además de todos estos 12 castillos originales, hay 5 que fueron declarados tesoros nacionales de Japón. Qué bueno. Y justamente el castillo de Matsumoto es uno de ellos. Y además es uno de los 3 castillos más populares de Japón también. De estas listas de 3 que les gustan Las hacer listas a esta de gente. 3. Se le apoda normalmente el cuervo negro. Es curioso, ¿no? Porque normalmente el cuervo ya es negro, pero bueno. Bueno, pero claro, es el cuervo negro. Bueno, es un poco estas cosas que hacen a veces los japoneses de reforzar, ¿no? Sí, ciertas cosas. Por el color negro justamente de los muros, Igual lo hablábamos que antes. Himeji es la garza blanca. Eso es. Contrasta perfectamente. La garza blanca, Himeji, el cuervo negro, Matsumoto. Y realmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, que son los dos realmente más espectaculares, más bonitos, ¿no? A mí hay otros que me gustan mucho también, pero es que quizá Matsumoto tiene un. Matsumoto un es espectacular. Tiene un Además, queso, cuando no tú sé, entras no sé qué. al parque del castillo, que hay un momento que es todo de acceso gratuito, y ves ahí el foso, el puente, la torre al fondo. Esa parte de ahí, ya solo verlo desde ahí, es una pasada. Pero es que luego merece la pena, sinceramente, entrar en el castillo para justamente ver cómo está estructurado, cuál es la estructura del castillo. Evidentemente no es tan grande como Himeji, pero precisamente Himeji es muy grande, entonces tú tienes ese foso, ¿no? Que cruzas y pasas por la primera puerta y luego tienes esa gran explanada. Entonces la visión del castillo de Himeji es muy espectacular, pero desde la explanada lo que tienes es muchas cabezas, mucha gente, como en el castillo de Matsumoto. Cuando entras en el parque, ves ese foso, tienes una imagen además con el reflejo del castillo en el propio foso, en las aguas del foso, que crean una imagen, a mi gusto, mágica, ¿no? Entonces, claro, como hay agua, ahí no hay gente, ¿no? Entonces hay mucha gente alrededor, claro, en la orilla de ese foso, pero la visión que tú tienes del castillo no te la obstruye absolutamente nadie. Entonces, totalmente. Por eso el digo castillo que con los reflejos, cuando el cielo está además con un azul bonito, es o de maravilloso. noche, que hemos visto algunos También. japonistas, recuerdo Jorge, por ejemplo, que compartió algunas fotos del castillo de Matsumoto por la noche, fantástico, ¿no? Justamente también en ese entorno. La estructura, ya de hecho desde ahí ya podéis fijaros en que la torre principal del castillo de Matsumoto está conectada con una torre menor, que es la torre menor del norte, se llama, a través de un pasillo cubierto. Esto es algo que no sucede en muchos castillos, ¿no? Entonces merece la pena fijarse justamente en esos pasillos cubiertos tradicionales. Y es que además también el castillo de Matsumoto tiene una de esos torreones adicionales que es especial, interesante, que es la Tsukimi Yagura. Y es verdad, ¿recordáis el Tsukimi? Claro, esto lo hemos hablado también aquí. Esta torre, ¿no? Es donde se hacía esa contemplación de la primera luna de otoño, la luna de la cosecha, que es tradicionalmente, ya lo hemos dicho varias veces, es la luna más bonita de todo el año. Y claro, cuando llegan estas fechas en Japón, que normalmente es a finales más o menos de septiembre, pero bueno, depende del año. Algún año ha caído ahí en octubre. Antes, exacto. Un poquito después, pues cuando ocurren estas fechas, pues hay espectáculos o se puede acceder al castillo y se puede disfrutar de un festival de contemplación de esta luna. Entonces, ponen ya es maravilloso. música tradicional, música de la corte, suelen dar también dulces, en fin, ¿no? Algún año a ver si nos encaja y podemos disfrutar del Tsukimi desde el castillo de Matsumoto. Os recomendamos, como os decíamos, entrar, no solo disfrutarlo desde el exterior, sino entrar hacia adentro, subir a la torre principal. La torre principal, Tenshu, data de finales del siglo XVI, ¿no? Fue construida entre el 1593 y 1594 y cuenta con 6 plantas, que esto es bastante, son casi unos 30 metros de altura. Además, cada planta tiene unas características y unas técnicas de construcción diferentes, por lo que si a veces cuando hablamos del castillo de Himeji os decimos que el interior a veces puede ser un poco aburrido, aquí no, aquí es al contrario. Exacto. Aquí el interior es muy interesante porque además son diferentes alturas de las plantas, hay un montón de detalles de por dónde se defendía el castillo, no sé, hay un montón de pequeñas cosas
que van a hacer que esa visita a cada una de las plantas del castillo de Matsumoto sea muy interesante, y no solo por sentir que estáis dentro de un castillo cuya torre principal sigue siendo original, ¿no? Con esos escalones tan empinados, Buah, esas súper. maderas, etc. Fijaros que hay algunas inclinaciones de las escaleras. Os contamos muchos detalles de estos en la web, en la guía del castillo de Matsumoto, que os recomendamos llevar en el móvil, ¿no? Tener japonismo abierto en el móvil mientras disfrutáis de la visita, porque se aprende al final mucho, ¿no? Totalmente. Pero yo recuerdo que había en la inclinación de las escaleras, iba desde los 55 a los 61 grados. O sea, súper, súper, súper empinada realmente. Luego recuerdo también que hay un pasaje que le llaman el pasaje de los guerreros que corren, y es como un pasillo relativamente ancho, y es porque, claro, así permitía el acceso, el paso a esos A los samuráis. samuráis con toda la armadura. Exacto, que llevaban la armadura y estaban yendo a defender justamente el castillo, ¿no? O sea, cositas así son muy divertidas de ir aprendiendo, ir fijándote, no ver los agujeros. Y aquí es donde yo digo que es eso, hay que leerse el artículo que hay en japonismo sobre el castillo de Matsumoto, porque a veces los japonistas nos preguntan, ya sea a través de Instagram, a través de diferentes redes sociales, que se plantean hacer, si se pueden hacer guiados, ¿no? Tours guiados de estos, free tours y demás. Y es como, pero si es que no te van a dar más información que la que tienes en el artículo. Bueno, o sea, esto te la lees tú lo hemos hablado en y lo algunas visitas ocasiones. cuando tú quieras. Porque algunos guías nos han dicho a nosotros directamente, no es lo hemos oído, no, nos lo han dicho a nosotros directamente, como dándonos las gracias. Yo creo que a veces no se dan cuenta de lo que dicen, pero bueno, dándonos las gracias por toda la información que hay en japonismo y diciéndonos que usaban la información de japonismo para los guiados, ¿no? Entonces, pues nada, Entonces, de claro, nada. Pero ahí están justamente las guías, ¿no? Tenéis un montón de información de cada planta, de qué podéis fijaros. No hace falta, ¿no?, que entremos en detalle aquí con esto, Luis, porque No, hombre, sería... ya hemos dado algún, Sí, fijaros algún detalle. Hay un montón de cosillas interesantes. Luego también merece la pena fijarse en las torres menores. La que está, por ejemplo, está la Torre Menor del Norte, ¿no? Que bueno, recibe el nombre de Inui Kotenshu. Kotenshu Ko es pequeño. Torre, sí. Exacto, ¿no? Tenshu es esa torre principal, entonces como la torre principal pequeñita, ¿no? Y Inui es al noreste, ¿no? Es una estructura bastante diferente de la torre principal. Tiene un montón de pilares redondos de madera entre las diferentes plantas, que no me salía la palabra. Y luego está, por ejemplo, la torre menor del este, la Tatsumi Tsukeyagura, ¿no? Y luego lo que tú decías, el ala para la contemplación de la luna, la Tsukimi Yagura, por ejemplo, que es una sala maravillosa. Yo la recuerdo... Wow, a mí me dejó alucinada, sí, porque todo el resto del espectacular. castillo, claro, lo ves como típico castillo, y aunque pueda haber salas de reuniones, y hay algunas, ¿no?, que se nos muestra como, pues, cómo se sentaba el señor del castillo ahí, recibía visitas y ese tipo de cosas. La sala, ¿no?, para la contemplación de la luna es espectacular, todo Mucho. tatami, con una esquina totalmente abierta, con esas barandillas de color, atención, vermellón. No te lo esperabas. No me lo esperaba, No te lo fíjate. esperabas, pero lo he Porque dicho. no utilizas tú esa palabra nunca. Para nada, nunca. Entonces, merece la pena explorar el castillo, ir descubriendo todos los recovecos, porque en este caso sí que hay mucha cosa. Realmente. Hay mucha cosa. Y luego sí. las propias puertas de acceso y cosas. Porque, por ejemplo, la puerta de acceso, Kuromon, ¿no? La puerta Bueno, negra. la principal, sí. La principal, ¿no? Porque también hay tejas con blasones de los distintos señores que hubo del castillo. Tenéis también el puente Usumibashi. Bueno, ¿no? ese es clave para esas fotos que decíamos Clave al para inicio. esas fotos, exactamente. Es un puente que no se puede cruzar, No, solo actualmente se está puede cerrado. ver desde el parque del castillo, pero si encuadráis una foto en la que salga ese puente, normalmente yo recomiendo que encuadréis la foto de manera que el puente comience en la esquina izquierda, por ejemplo, de la foto, con lo cual os queda el castillo un poco más hacia atrás en el lado derecho, pero que no se vea el principio del puente, porque entonces se ve que está cerrado, ¿no? Entonces ya hacéis la foto
con pues el un poco camino del puente ya visible, que parezca que está abierto. Sí. O sea, es una mini trampa, pero es para que quede más bonito. Bueno, sí, haces un poquillo de trampilla, sí, está bien. Luego, ¿sabías, Luis, que la torre principal del castillo de Matsumoto se construyó 50 años después de la llegada del primer rifle a Japón? Sí, claro. Ahora bueno, si no lo sabías, yo ya te lo he Pero esto contado. es una de estas cosas curiosas, además, porque a veces, claro, muchas series y Sí. muchas concepciones un poco equivocadas de los samuráis y demás piensan que los samuráis Que no solo había armas de combatían fuego, ¿no? con las espadas, y normalmente había muchos que combatían con lanzas, incluso, ¿no? Sí, Armas sí. más largas, pero también había armas de fuego, evidentemente, no en gran número, en gran medida, pero es que en 1543 ya se conocían los rifles, ya ese fue el primer rifle Bueno, en Japón. y de hecho, como hemos dicho, ¿no? Que justamente el castillo se construyó 50 años después, ya las paredes del almacén de la torre principal y las distintas troneras ya están construidas teniendo en cuenta, La ¿no? Teniendo en existencia de mente, rifles, claro. eso es, las armas de fuego, ¿no? Entonces es lo que tú dices, sí es verdad que no era a lo mejor el arma preferida, ¿no? De los samuráis, bueno, probablemente no había tantísimas. Sobre todo es eso, que no había tantísimas, porque al final yo creo que la concepción que hay que desterrar un poco es esta idea un poco romántica de qué honorables y demás. Al Sí. final los samuráis y los Son guerreros. daimios lo que querían era ganar las batallas, Claro. y evidentemente con el menor gasto en vidas propias, ¿no? De los de tu bando posible. Y si tú podías tener armas que disparasen a distancia y te dejasen pues sin tener que combatir cuerpo a cuerpo, Mucho pues más seguro, mucho mejor, claro. evidentemente. Es que son cosas muy claras. Pues hay un vecino de Matsumoto, el señor Akabane, que se pasó toda la vida coleccionando justamente armas de fuego, documentos, ¿no? Este tipo de historias, y lo donó todo a la colección del castillo de Matsumoto. Y justamente aquí se encuentra en lo que se llama el Museo de Armas de Fuego del Castillo de Matsumoto. En el segundo piso de la torre principal. Exacto, donde podéis ver ahí gran parte de la colección de este buen señor y su mujer. Hay 141 armas, bueno, en fin, un montón de historias. Así que echadle ahí un vistazo también durante la visita, porque esto es súper interesante. Y luego pasead por el foso, pasead por el parque del castillo, porque está lleno de flores casi en cualquier época del año. Va cambiando un poco, ¿no? Claro, la naturaleza cambia según la estación del año. Total. Y la postal, la imagen que Es lo podemos bonito. obtener también es lo bonito. cambia. Da lo mismo cuando visites el castillo de Matsumoto, aunque hagas la misma foto desde el mismo sitio que hemos hecho todos los demás, tu foto va a ser ligeramente diferente. Y ya no solo por el color del cielo, que también, sino también por todas esas flores y plantas que va a haber en función de cuándo lo visites. Evidentemente a todos nos gustan mucho los cerezos en flor. Hay cerezos de la variedad Somei Yoshino, que es la más popular, pero es que vais a encontrar un montón de flores en cualquier época del año, unos colores verdes preciosos, como siempre decimos. Vamos, que lo visitéis si podéis cuando estéis por Japón, porque os va a encantar. Entonces, si no tenéis, por ejemplo, vais en excursión de día desde Tokio, que luego Luis nos explicará que se puede, y yo ya os hago el spoiler, se puede hacer esa excursión de día desde Tokio, nos da tiempo a disfrutar justamente de una visita bien, no ir con prisas, bien, a lo que sería el castillo de Matsumoto, y luego podríamos dar un paseo por la ciudad, un poco de vuelta, por ejemplo, desde el castillo de Matsumoto, de vuelta a la estación de tren, para terminar un poco la visita a la ciudad, ¿no, Luis? Totalmente. Así que yo creo que, por ejemplo, después del castillo, lo que podríamos hacer a lo mejor es visitar el mercado Ameichi y la zona donde está la roca Uchi Tsunagi. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, Luis. Bueno, no te rías de mí, que ya sé que me ha costado decirlo y ya sé que además me lo has dejado a mí, que tú te has callado ahí para que me tocase decirlo a mí. Porque Ameichi todavía se dice fácil, pero Uchi Tsunagi cuesta un poco. Mira, el mercado este que dices, el Ameichi, es un mercado de Año Nuevo. Y de hecho aquí podéis comprar, si vais justamente en Año Nuevo, cuando se celebra este mercadillo, podéis comprar un montón de muñequitos Daruma. Ya hemos hablado del Daruma también aquí, así que sin ningún tipo de problema, ¿no? El origen de este mercado, bueno, no está claro, hay unas leyendas. En la web también os contamos un poquito más. Y la roca está Uchi Tsunagi, ¿no? Es justamente Uchi, es vaca real, no. Buey. Bueno, sí, vaca, buey, exacto, sí. Para en japonés es exactamente lo mismo, ¿no? Y se dice que es la piedra en la que se amarraban
los bueyes, ¿no? Que justamente transportaban la sal a toda esta zona de Matsumoto Que es en que el la pasado. sal era uno de estos grandes productos muy solicitados. Moneda de cambio al y muy final, caro, ¿no? efectivamente, ¿no? De ahí sale la palabra salario, ¿no? Para por ejemplo, el Ostras, no sueldo. lo había Claro, pensado claro, nunca. porque se pagaba en sal. ¿En serio? Sí, ¿Viene sí, de sí, ahí? ¡Hala, qué totalmente. bueno! Pues no, mira, esto no lo había pensado. Entonces, bueno, esto simplemente vas paseando y son cositas que tú vas paseando por la calle y te encuentras. Ves esa roca, todavía está ahí, Todavía ¿no? está. Entonces, simplemente para saber qué es esto. Luego podemos La andar. roca, por cierto, está en la esquina entre la avenida Honmachi y la avenida Isemachi. Bueno, si Lo no, digo porque, bueno, pues por si alguno, pero bueno, lo como tenéis en el el mapa. mapa de japonismo incluye todos estos puntos de Eso interés es. turístico, así que pues echadle un vistazo al mapa, lo abrís en vuestro móvil y ya lo tenéis Y todo. listo. Entonces tú sigues ahí caminando y nos vamos, por ejemplo, a la calle Nakamachi. Es una calle paralela al río que está llena de edificios tradicionales justamente del periodo Edo. Es la Claro. zona donde vivían mercaderes, ¿no? Bueno, no te gusta que diga mercaderes cuando hablo de los comerciantes del periodo Edo, Bueno, a ¿no? ti te gusta mucho la palabra Sí, mercader y es verdad, pero suena es como que, muy antiguo, sí. claro, pero es que es del periodo Edo, ¿no? Entonces me encaja bien mercaderes, ¿no? Hay muchos almacenes, esos tradicionales, los llamados cura, con, ¿no?, esos muros de yeso blanco, y muchos de ellos se han reconvertido pues en tiendas, cafeterías, restaurantes, y hasta hay algún ryokan, alguna posada de estas Es tradicionales. muy chula la calle Nakamachi. Y ya, pues también otro punto interesante es el puente Sensai. Si paseáis por la avenida Honmachi, en dirección al castillo de Matsumoto, vais a cruzar este puente, de hecho. Es un pequeño puentecito, pero bastante elegante, que cruza el río, el mismo río que mencionábamos antes, ¿no? Que iba paralelo a la calle Nakamachi, pues el puente Sensai lo cruza. Y es verdad que el río, cuando lo crucéis, veréis que no parece pues muy importante. Sin embargo, en el pasado era fundamental en la defensa del castillo de Matsumoto, porque funcionaba como una especie de foso exterior, pero en este caso natural. Totalmente. De hecho, en el pasado, desde la zona de Honmachi no se permitía cruzar el puente a nadie que no fuera samurái, ¿no? Efectivamente. Entonces era como un puente de acceso ya a lo que sería la parte exterior del castillo de Matsumoto, ¿no? El puente original de madera fue reemplazado por un puente de piedra, eso sí, construido con las piedras de una antigua puerta, la puerta Otemon, que fue demolida en 1876, con lo cual, bueno, lo que vemos hoy al final también es una reconstrucción relativamente moderna, pero mola conocer un poco la historia, ¿no? Exacto, y cruzar el puente y sentir, mira, estoy cruzando el puente y puedo porque soy como un samurái, Soy ¿no? una No samurái. me están parando. Tú imagínate que llega la policía y te para y no te deja pasar. Buah, sería un puntazo. Eso sería guay, hacerlo en algún festival o alguna cosa. Solo los vestidos de samuráis pueden pasar, alguna cosa así. Esto como Sería los divertido. hanbok en los palacios Exacto, coreanos, ¿no? exacto. Luego, un lugar muy popular, muy popular en la zona centro de Matsumoto es la calle Nawate, que es comúnmente conocida como la calle de las ranas. Y bueno, es evidente, porque sé que os lo vais a estar preguntando, ¿y por qué se le llama la calle de las ranas? Pues solamente hay que dar un pequeño paseo por la calle para daros cuenta del motivo, que es evidente, porque está llena de estatuas, figuras, esculturas, decoraciones, absolutamente de todo relacionado con ranas. Claro, pero es que el tema es que en el pasado se dice que había muchas ranas por la zona, en las orillas, justamente en la orilla del río. Dicen que pasó un tifón, destruyó las márgenes del río y las ranas pues desaparecieron, ¿no? Y entonces, según parece, los vecinos de la zona como que echaban de menos el croar, ¿no? Las ranas, Sí. El croar de las ranas, justamente en la calle Nawata, y es cuando empezaron a colocar estas estatuas, esculturas e imágenes de ranas que tú dices, un poco como diciendo, vamos a ver si así vuelven las ranas. No sé si han vuelto las de verdad o no, De pero todas maneras, esta está es la todo lleno, ¿eh? explicación legendaria que siempre es muy A mí bonita. me encanta. Hay una explicación un poco menos dramática porque en japonés rana, ¿no? La calle de las ranas, de hecho, es Kaeru no Machi, ¿no? Entonces, Kaeru suena a lo mismo que retornar o volver. Esto Entonces, lo podemos hablar luego, si quieres. Ah, mira, vale. En la palabra japonesa. Mira, me ¿No? parece bien. ¿Qué te parece? Me Así parece no nos pisamos. Y así os dejamos un pequeño teaser para que Un os quedéis teaser. hasta el final del episodio. Jaime se va a enfadar contigo, ¿eh? Si estamos usando demasiadas palabras en inglés, se va a enfadar, ¿eh? Se va a enfadar. Jaime, un beso.
Luis me mira mal, me mira mal. Bueno, luego, desde aquí también podemos ver el santuario Yoshihira, que es un santuario relativamente moderno. Se construyó durante el periodo periodo Meiji, y está dedicado a 4 deidades, lo cual no es muy habitual en Japón. Normalmente en Japón el santuario está dedicado a una deidad y luego puede tener pequeños, ¿no?, o subsantuarios dedicados a otras deidades. Pero aquí en este caso es todo el santuario en sí. Está dedicado a 4 deidades diferentes. Claro, por eso el nombre, porque el nombre del santuario significa literalmente 4 pilares. Ah, es verdad. Y claro, se cree que como el santuario tiene estas 4 deidades, su poder de cumplir deseos es mayor. Hombre, y por claro, eso es muy querido multiplicado por por los 4. vecinos de Matsumoto. Pero es lo curioso, ¿no? Que a veces cuando lo decimos muy a menudo, pero yo creo que es interesante, ¿no?, seguir de vez en cuando repitiéndolo, porque muchas veces tienes japonistas nuevos o oyentes nuevos que la manera de vivir la religión en Japón es muy diferente. Sí. Y de hecho muchas veces se acude eso al santuario a pedirle a esas deidades pues que te haga un favor, ¿no?, de esto, o de estudios, o de quiero encontrar a alguien para casarme, o quiero tal. O estoy embarazada y quiero tener un buen montón parto. de cosas, pero que si lo piensas desde cierto punto de vista podría considerarse casi egoísta, ¿no? O sea, no es que tú tengas una gran fe, sino que tú dices, bueno, como está aquí la deidad, pues le voy a echar una monedita y así A ver qué cae. así me echa una mano, ¿no? Entonces, claro, en este caso está multiplicado por 4, porque hay 4 deidades Bueno, es en el que santuario. claro, ya vas y dices, oye, pues voy a rezar para aprobar esos exámenes que tengo, luego voy a rezar pues para conseguir pareja después de los exámenes, voy a rezar para luego ya quedarme embarazada, voy a rezar para tener un parto seguro y ya te lo haces todo, ya está, perfecto, ¿no? Bueno, el complejo del santuario, a pesar de que es relativamente moderno, yo lo recuerdo bastante bonito, está todo lleno de árboles, de hecho hay bastantes cerezos, luego en otoño he visto fotos también está muy bonito en Momiji, entonces bueno, se ve que también es un lugar muy popular en el Hatsumode, claro. Esa primera visita al santuario del Año Nuevo, digamos que es uno de los santuarios grandes o importantes de lo que sería el centro de la ciudad. Y luego, pues a nosotros nos suele gustar hablar también de festivales. Y claro, aquí en Matsumoto el festival más importante que hay es el Tenjin Matsuri, el 24 y 25 de julio, que está dedicado a la deidad Tenjin. ¿Cómo no? Gran deidad importante. Hay muchos santuarios dedicados a esta deidad que organizan festivales que se llaman así, justamente Tenjin Matsuri, ¿no? Para este festival, pues salen... Que lo estamos mencionando ahora porque el santuario que celebra el Tenjin Matsuri es el santuario Yoshihira, que acabamos de mencionar. Exactamente. Por eso... En el centro, justo se celebra en el centro de Matsumoto, pues hay 18 carrozas bastante grandes con unas tallas de madera espectaculares y decoraciones ahí en pan de oro también brutales, que justamente salen desde diferentes puntos de la ciudad y se encuentran al final por la zona centro, ¿no? Más o menos van por la zona centro, tienen un caminito hacia otro santuario que se llama el santuario Fukashi, ¿no? Hay ambiente también de día, evidentemente, luego por la noche las carrozas están expuestas durante el día, justamente esta calle Honmachi, es decir, en el centro de la ciudad de Matsumoto, así que si estáis por la zona a finales de julio, pues ahí lo tenéis, ¿no? Apuntad 24 y 25. Exacto. Y si vais un poquito antes, al menos veréis las carrozas colocadas en la calle, que es, bueno, pues es bonito de ver. Y si vais como nosotros en verano, nosotros estuvimos justo en verano, justo antes del Tenjin Matsuri, nos perdíamos el Tenjin Matsuri, pero como tú decías, pudimos ver estas carrozas ya expuestas en la calle, pues hace mucho calor, ¿no? Aunque son los Alpes japoneses, aunque sea Nagano, que todos a veces pensamos, pues a lo mejor hace menos calor. Sigue haciendo muchísimo calor. No os preocupéis porque hay un montón de fuentes de agua potable Totalmente. por toda la ciudad de Matsumoto y de hecho dicen que el manantial de agua potable de Matsumoto es uno de los 100 mejores manantiales de todo Japón, Luis. Ahí es nada, que te gusta decir a ti. Ahí es nada. Hay un montón de fuentes, las tenéis, las más tradicionales las tenéis marcadas en nuestro mapa y está chulo poder beber de una manera tan fácil el agua, ¿no? Agua potable, agua natural. Agua rica. Sí. Así que si lleváis las botellitas, ¿no? Por ejemplo, de viaje, pues oye, y si no, pues con las manos también podemos. O si os habéis comprado alguna botella en alguna máquina por la calle y como a veces no hay papeleras, dices no sé dónde tirarla,
pues oyes, pues está bien porque puedes rellenarla con agua de estas fuentes y al menos puedes ir bebiendo durante vuestro paseo por Matsumoto, sobre todo cuando vais en verano que hace calor y hay que hidratarse. Ahí está. Y luego, claro, hemos visitado el castillo, hemos ido dando un paseo, ¿no? Por el centro de A mí Matsumoto. me entra hambre, Laura. ¿Te entra hambre? Pues ¿qué hay que comer en Matsumoto, Luis? Soba. Siempre. Hay que comer por favor. soba. Es lo tradicional. Bueno, los fideos soba son tradicionales en toda la prefectura de Nagano, realmente, pero en Matsumoto vais a ver un montón de restaurantes especializados en estos fideos soba, que ya sabéis que son los fideos de alforfón, ¿no? De trigo sarraceno. Nosotros lo comimos en un restaurante, lo tenéis marcado en la web, comimos ahí los fideos soba con tempura, luego también pedimos sushi de trucha, También muy típico. que también es muy típico, y un dulce, bueno, un noyagi de batata, que también estaba delicioso. Muy, muy también bueno. es un dulce que, a ver, muy que podéis típico de comer Nagano. lo que queráis porque al fin y al cabo Matsumoto es una ciudad de un tamaño No. decente y podéis encontrar restaurantes de muchos tipos. Pero No. si estáis por la zona de Matsumoto, de la prefectura de Nagano, y no coméis soba y habéis hecho una excursión de día y os volvéis a Tokio al acabar el día, pues es un poco un faux pas el no comer soba. ¿Qué quieres pan, dices? Es que ¿Fopa? estaba intentando ser aquí elegante, Laura. Elegante. Pues mira, no sé si es elegante o no, pero ya que estamos aquí paseando por el centro de Matsumoto, si os fijáis, vais andando por las calles, vais a ver alcantarillas. Fijaros en las tapas de alcantarilla de la ciudad de Matsumoto, porque el diseño se basa en las bolas temari. Exacto, un juguete japonés tradicional. Claro, hablamos de las temari, si recordáis, en el episodio que hicimos de juguetes tradicionales japoneses. Exactamente. Pues las temari son una artesanía muy típica de Matsumoto. De hecho, también os mencionamos en la web y en el mapa tenéis marcado alguna tienda tradicional. De hecho, tenemos una marcada que lleva desde el siglo XIX. Exacto, Takagi. Exacto, vendiendo justamente temari y otras artesanías así típicas de la región, como muñequitas de papel, en fin. Entonces, fijaros, ¿no? Porque en las alcantarillas ya vais a ver esas bolas temari y es por eso, porque es una artesanía súper típica de Matsumoto. Así que, oye, os lo hemos dicho, aquí todo, qué ver, qué comer, Exacto. qué comprar, lo tenemos Luego, todo a ver, hay listo. algún museo más para el que tenga algo más de tiempo, un museo del ukiyo-e, Ay, es el verdad. museo de arte de Matsumoto, hay un museo de los relojes, por ejemplo. Pero bueno, esto también es para aquellos que ya vayan con algo más de tiempo. Exacto. O que quizás a lo mejor estén haciendo noche en Matsumoto porque hayan salido desde Tokio, haces noche en Matsumoto y luego desde allí continúas para seguir viendo los Alpes japoneses. Claro, si tienes un poquito más de tiempo, sí que puedes explorar un poco más la ciudad. Claro, porque desde Matsumoto se pueden explorar lugares que son interesantes y Bueno. quizás el más clásico, ¿no? Que nosotros recomendamos para una visita de un día, si vais, por ejemplo, y dices, mira, pues solo veo el castillo y quizás puedo ver de camino hacia el castillo pues un poco algunas de estas Las cosas cositas que hemos dicho, dicho ¿no? del centro de la ciudad. Del centro de la ciudad, pues lo otro sería la granja de Wasabi Dayo. Sí, de hecho nosotros es la excursión que hicimos en su momento, visitamos bastante, ¿no? Lo que sería, bueno, el camino de la estación de tren hasta el castillo y de vuelta, entonces visitamos el santuario que os hemos dicho, ¿no? Vimos todas estas cosas que os hemos mencionado en el Exacto. camino de ida y de vuelta, ¿no? La idea era visitar el castillo y luego ver un poquito Sí, la te ciudad. tienes que parar un poco, Claro, te metes en pero esta tampoco, calle, ¿no? esto, lo otro, pero bueno, que se puede hacer. Y luego nos fuimos justo a la granja de Wasabi Dayo, que está a unas 3 paradas en tren local desde Matsumoto, es decir, tienes que volver a la estación de tren, tomar un trenecito, son 3 paraditas, y luego desde ahí sí que tienes que tomar Hay o un una bicicleta autobusillo, o un sí. autobusito a lo que sería la granja de Wasabi. La Es granja de Wasabi superinteresante. está chula, ¿verdad? A mí Está me, muy chula. me gustó mucho. Y luego La entrada es encima gratis, la entrada además. es o sea. gratis y encima puedes probar helado de wasabi, cerveza de wasabi. Ay, sí, me Hay acuerdo un de montón de eso. cosas relacionadas con el wasabi Sí. muy, muy curiosas. Hay una tienda increíble con un montón de artículos relacionados con el Eso wasabi. sí, no os compréis el wasabi fresco porque vais a tener problema en el aeropuerto. Sí, no se puede, ¿eh? Ya sabéis, todo lo que sean artículos frescos, perecederos, no se pueden traer de vuelta. Frutas, verduras, todas estas cosas, en principio, no se puede traer de vuelta. Luego, claro, va a depender si queréis, hacéis noche, como tú decías, en Matsumoto y queréis explorar otros lugares, pues por ejemplo está Sama Onsen, al norte de la ciudad, es un bonito pueblo balneario, pues a lo mejor podemos alojarnos ahí, si Por queréis ejemplo, alojaros. claro, y pues tener una oye, experiencia ryokan con cena
y onsen, Exacto, pues ¿no? perfecto. Muy cerquita también está Kamikochi, de hecho está al oeste de Matsumoto, ya sabéis, este lugar de senderismo, naturaleza pura, Lo maravilloso. que pasa es que no siempre está abierto. Exacto, creo que abre más o menos en abril, ¿no? Más o menos creo que abren los caminos, diría principios o mediados de abril, no lo recuerdo muy bien, y también ya cierran en octubre, creo que a finales de septiembre, comienzos de octubre diría que cierra porque cae al final mucha nieve en toda esa zona y pues supongo que faltan medios, tienen que cerrar un poco las cosas por si acaso, ¿no? Luego está Takayama, pasado, ¿no? Kamikochi, ya estaríamos en Takayama. Efectivamente, que es uno de los sitios clásicos dentro de la prefectura ya de Gifu. En este caso ya nos hemos salido de la prefectura de Nagano. Pero bueno, es que es preciosa con sus calles, con casas del periodo Edo, etcétera. Es maravillosa. Y claro, ya desde Takayama podemos explorar el resto de Gifu hasta la capital de Gifu, pero es que bueno, desde Matsumoto también podemos bajar También. a la ciudad de Gifu. Luego también podemos explorar la ruta alpina Tateyama-Kurobe. Kurobe, con ese muro de nieve, ¿no? Este sí que abre ahora, ¿no? Sí, en abril creo que siempre efectivamente. abre con, ¿no? esa autopista. Y luego, por supuesto, Nagano, que hemos mencionado que está en la prefectura de Nagano y no hemos dicho la capital. Nagano está muy cerquita, ¿Cierto? a tiro de piedra de Matsumoto, se llega muy fácil en tren. Y bueno, pues tenéis el templo Senkoji, que aunque solo tengáis, digamos, una bala en la recámara para hacer en Nagano, ese templo es Ya lo merece. espectacular, sí, lo merece muchísimo. Y luego también muy cerquita sería el valle del río Kiso, es decir, la zona de Nagome, ¿cómo estoy hoy? He dicho Nagome, Magome, Tsumago, es decir, la antigua ruta Nakasendo. De hecho, Tsumago ya está en la prefectura de Nagano, Magome está en la prefectura de Gifu, ¿no? Y Tsumago es Nagano. Así que bueno, tenéis ahí un montón de ideas para explorar los alrededores de Matsumoto. Y Luis, ¿cómo llegamos? Porque antes te lo he preguntado al inicio. Pues hay dos maneras, pero la mejor manera es llegar en tren, evidentemente. Con un JR Pass, pues depende de si queréis hacer cambio o no. La manera más rápida realmente implica dos trenes diferentes, Vale. porque te montas en la línea Hokuriku Shinkansen hasta Nagano, que tarda solamente 1 hora y 20 más o menos, una cosa así, y allí cambias al JR Shinano, que es un Limited Express, que tarda 50 minutitos. Vale. Entonces dices, oye, pues está muy bien, además está Poquito cubierto. más de 2 horas, pero vamos. Sí, está cubierto por el JR Pass, por el Hokuriku Arch Pass, así que perfecto. Vale. Si estás por Shinjuku, existe un Limited Express que además ahora, desde hace ya algunos años, cambiaron los trenes y ahora son muy modernos, la clase 253, si no me equivoco, son muy bonitos además. El servicio se llama Azusa, que también cuesta a veces entre la Z y la S, Azusa. Sí. Y en este caso va directo a Matsumoto, o sea, Shinjuku Matsumoto, con alguna paradita intermedia, pero no tienes que cambiar de tren, lo único que es un poquito más lento, tardas unas 2 horas y media. Bueno, pero entre entre los cambios, las Sí. esperas, a veces no te creas tú que ganas mucho. Es uno de los trenes que se pueden ver, por ejemplo, en esa cafetería Justo. que hay entre las vías del tren. La cafetería que hay en la de Manseibashi, la Exactamente, antigua estación de sí. Manseibashi, cerca de Akihabara. al sur un poquito, pues si estás en la cafetería que tienes vías del tren a un lado y al otro, a veces pasan por ahí estos servicios, Vale. los Asusha en dirección a Matsumoto. Que te achuche, dices. Asusa. A mí me cuesta un montón, no me lo hagas decir. Yo no lo quiero decir, que no puedo con estas cosas. Claro, yo es que intento pronunciar la Z al estilo japonés, porque si digo Azusa, pues Azusa. me sale mucho mejor, pero claro. Azusa, pero a mí me cuesta, ¿eh? Tengo Es que cuando intentas pronunciar Sí. la Z bien, Se te ya va. la S también se te Sí. va. Bueno, yo que tengo problemas ya con las S, ¿no? De manera general, pues imagínate cuando me haces esto, ¿no? Así que bueno, ya veis, muy fácil llegar a Matsumoto. Como excursión de día se puede hacer y podéis visitar, bueno, a lo mejor la granja de Wasabi es un poco justo, pero a lo mejor os encaja, ¿eh? No te creas, yo creo que te da tiempo, porque al final es un día completo que dedicas a Matsumoto. La estrella sería el castillo, pero luego ya veis, podéis pasear un poquito por esa calle de las ranas, la calle principal, ver ahí las fuentes, alguna cosita de estas de historia que os hemos mencionado.
en ese camino de ida y vuelta, ¿no? Exacto. Desde la estación al castillo. Y luego yo creo que sí que te da tiempo a irte a la granja de Wasabi y luego volver y ya marcharte a Tokio, ¿no? Llevando los Estoy de horarios un acuerdo. poco claros, te da tiempo. Y si no, pues como hemos dicho, en ese itinerario por la zona esta centro de los Alpes japoneses, pues también os encaja muy bien. Y yo creo que podríamos dejarlo aquí porque tenemos unas cuantas cosas que contar en Japonismo Mini. A ver, ¿cuáles son todas estas cosas que hay que contar? Bueno, lo primerísimo, hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Caero. Digo, bueno, Exacto, Caero. Hemos vuelto. Claro, aquí en el podcast no nos hemos ido. No nos hemos ido. Vosotros todos los jueves tenéis vuestro japonesamente, vuestro Japón a fondo, y aquí no hemos faltado para nada. Pero, por ejemplo, en los directos de YouTube, si se ha notado. Sí, se ha notado porque, claro, entre que tú has tenido las clases en la universidad, ¿no? De protocolo japonés, por ejemplo, y que antes estuvimos en Corea del Sur. Claro, hemos estado una semanita en Corea del Sur aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Ya sabéis que, bueno, yo he de decir que me he hecho muy fan de los viajes express, Luis. Porque el año pasado hicimos el viaje express en febrero a Japón, el viaje express en noviembre también a Japón. Yo me he hecho fan de los viajes express, pero me he hecho más fan de los viajes express cuando la vuelta haces un vuelo nocturno. Sí. Porque esta vez volvimos, que el avión desde Seúl salía a las 11 y pico de la mañana, casi al mediodía, y llegamos por la noche de ese mismo día a España. Y aunque no he tenido tanto jet lag como en otras ocasiones también, porque de nuevo, ¿no? Intentamos mantener los ojos descansados, no viendo Esto tanta se nota película y mucho, todo esto. ¿eh? Pero me costó un poco más en los días siguientes que cuando volvíamos de Japón haciendo el vuelo a las 12 de la noche. A mí no, es curioso. He tenido muy poquito jet lag realmente y para mí creo que la diferencia es esa, porque a lo mejor no estuve durmiendo, porque claro, no tenía tanto sueño tampoco, pero sí que estuve mucho rato tumbada con esos antifaces, esas compresitas calientes, ¿no? Tenéis un Reel, un TikTok, un YouTube Short, os las enseñamos ahí. Me puse eso, me quedé tumbadita escuchando música, me puse la banda sonora de Dune, por ejemplo, le di como 4 escuchadas enteras. Y estaba relajada, estaba ahí bien, tranquila. No sé si es... No, yo creo que al final eso ayuda mucho a no tener tantísimo jet lag, pero me gustan mucho estos viajes cortos. Es verdad que hemos visitado solamente Seúl y Busan y se nos han quedado montones de cosas pendientes, pero también es verdad que le sacamos mucho partido. Mucho. De hecho, hay días que yo miro todo lo que hicimos y digo, nos pasamos 3 pueblos. O sea, anduvimos demasiado y esa cosa, yo a veces pienso, la gente va a Seúl especialmente, bueno, a Busan también, pero va a Seúl y busca cafeterías cookies, ¿no? De estas muy así instagrameable, que muy hay mono, muchas, todo. además. Hay muchas, claro, ese es el tema. Y nosotros nos tomamos un café, bueno, un matcha latte en una de ellas, la del pastelito con forma de osito, y poquito más. Y no poquito hemos más. tenido tiempo También por un motivo. Era nuestra primera vez en Corea del Sur y evidentemente sabéis que hemos lanzado nuestro proyecto paralelo, nuestro proyecto hermano a japonismo, que se llama Coreanismo, como no podía ser. Coreanismo.com. No podía ser de otra manera. Y claro, queríamos mucho contenido para llenar esta otra web de artículos que os sirvan, porque además me ha sorprendido mucho que desde que abrimos el Instagram de Coreanismo, que es coreajaponismo, instagram.com/coreajaponismo, nos habéis escrito muchos diciendo que estáis deseosos de leer esos artículos porque vais a ir a Corea o vais a combinar la ruta de Corea y Japón. Bueno, y nada más llegar a Seúl, la primera visita que hacíamos a un templo que estaba al lado de nuestro hotel, ahí nos paró una pareja con sus hijos que eran lectores de japonismo. Y que era su segunda visita a Corea del Sur y después de Corea del Sur se iban a Japón otra vez y ya fue llegar a Seúl y encontrarnos con japonistas. Entonces, claro, Seúl, ¿qué está pasando? Era importante para nosotros quizás parar menos en estas cafeterías porque en algunas de ellas además
es que no había casi sitio, entonces tienes que esperar, hacer casi cola, Sí. porque son muy populares. Pasa un poco parecido en Japón, ¿no? Que ciertos sitios que están muy de moda, pues claro, va todo el mundo y pues tienes que esperar cola. Nosotros no teníamos tiempo que perder, había muchas cosas que visitar. Yo la verdad es que, bueno, de esto nos habéis pedido un episodio del podcast, ya os dijimos que de hacerlo, que no lo tenemos claro porque vamos a tope de trabajo, pero de hacerlo va a ser un episodio aparte de lo que sería la programación normal de Japón a fondo japonesamente, es decir, una semana a lo mejor hay un episodio extra, ¿no? Por ahí. A lo mejor esto lo podríamos hablar más en ese episodio. Pero yo he de decir que la parte tradicional de Corea, más que la parte, entre comillas, instagrameable, y ya me explicaré mejor quizá en ese episodio del podcast, pero me ha gustado muchísimo. La parte tradicional me ha alucinado, ciertos templos me parecen maravillosos, ha habido lugares que se han quedado como muy marcados, ¿no? Sí, muy bonitos. Y otra cosa que sorprende también, creo, es el tema de los precios. Bueno, porque totalmente. el won ahora mismo, al menos por ejemplo, si vais desde Europa, desde la zona de la Unión Europea con moneda euro, el cambio del won está bastante bien. También está bien con respecto al yen, es verdad. Pero es que cuando estás allí, por ejemplo, subirte a un taxi para ir a algún templo que esté un poco lejano, que en algún caso nosotros lo hicimos, también pues para ir un poquito más rápido, no tener que estar esperando autobuses y esto, y nos salió muy, muy bien de precio. O sea, precios que en España son impensables, que aquí es mucho más caro. De hecho, taxi para según qué lugares es totalmente recomendable. De verdad, porque es hiper barato tomarse un taxi, llegas mucho más rápido, sin tener que hacer cambios y demás. Yo recuerdo un templo, bueno, 2 templos en Busan, realmente tomamos taxis y es que merece la pena. Merece Para la el pena. precio que te cuesta, realmente merece la pena. Además, nosotros el día de Busan estaba lloviendo, con lo cual al final era también lo más fácil. Y en otra ocasión el autobús era un autobús muy chiquitito, iba muy lleno de yayos y yayas, ¿no? Abuelos y abuelas que subían a ese barrio donde estaba el templo. Entonces fue, mira, vamos a pillarnos un taxi y ya llegamos al templo de manera también un poco más rápida. Y sin tener que molestar tanto, porque al final somos 3, somos grandes, vamos con las mochilas, ¿no? El autobús era muy chiquitito. Bueno, hablando de eso, es que tenemos que hacer el podcast de Corea. Yo creo que vamos a intentar pues hacerlo. prepáralo tú, así Sí, un porque listadito de cosas. iba a contar el tema Ya, de los ya. autobuses, pero no quiero contarlo todo aquí para tampoco, oye, aburriros a los que no os interese Corea del Sur y solo estéis interesados en Japón y por eso seguís el podcast. Lo que es curioso de todas maneras es que yo creo que si no os lo habéis planteado, creo que puede encajar muy bien. Muy bien. Porque al fin y al cabo, Corea del Sur y Japón han tenido de siempre una relación muy estrecha. En primer lugar, porque lo hemos comentado muchas veces, gran parte de la cultura japonesa venía de China, pero a través de la península coreana. Entonces la relación era muy fluida. Hubo intentos de conquista de Corea a Japón, ¿no? Que es cuando surgieron estos vientos divinos, el kamikaze, ¿no? Y surgió esta palabra, que evitaron que los coreanos invadieran Japón. Supuestamente, sí. Supuestamente, Bueno, pero luego los hubo barcos también quedaron como intentos quedaron. de los japoneses con uno de estos 3 grandes unificadores que intentó Hideyoshi. intentó conquistar la península coreana. Bueno, y se trajo alfareros coreanos. Exactamente. Y ahí la cerámica, la porcelana japonesa aprendió mucho justamente de esos alfareros ¿no? coreanos. Ya estamos hablando ahí de finales del siglo XVI, pero es que luego, después de las guerras ruso-japonesa y la primera guerra sino-japonesa, pues a finales del siglo XIX y principios del XX, pues lo que Japón consiguió con esto fue que todos esos países que había alrededor, China, Rusia, etcétera, cuando firmaron los tratados de paz, le dijesen a Japón, vale, te dejamos que tú tengas intereses en Corea y nosotros nos apartamos. Y realmente desde 1905, que se firmó un tratado y luego en 1910 otro, Corea pasó a ser parte del imperio japonés, ¿no? Entonces, claro, la relación es muy estrecha y a veces todavía es un poco tirante. Entonces hay muchas cosas que se comparten, porque también ha habido muchos años, ¿no?, de cultura en común. Te encuentras los konbinis, te encuentras los karaokes, te encuentras el asfalto. Los onigiris en el konbini. Los onigiris en el konbini. Lo que decían las marcas, ¿no? Las marcas para portáctiles, los, sí, para los invidentes ciegos. en
en las calles. Hay muchas cosas que resultan muy parecidas y al Pero, mismo tiempo exacto. es muy diferente. Entonces mola mucho porque cuando te interesa Japón, ves esas cosas parecidas, piensas que lo conoces todo o que te resulta todo familiar y al mismo Pero tiempo no. te rompe los esquemas y no es exactamente igual. Y a mí esa mezcla, ¿no? Esa situación Pero Luis, me fascina. vamos a dejarlo, en todo caso, cuando Sí, sí. tengamos tiempo, nos hacemos ahí un pequeño Japón a fondo, bueno, extra de viaje a Corea del Sur y os contamos ahí un poquito más anécdotas y cosas. Yo sí quería contar, bueno, justo la semana pasada estuve en Barcelona, tú lo has mencionado antes, quinto año consecutivo en el que doy esta clase, esta masterclass de protocolo japonés en la Universidad Ramon Llull, la parte de Blanquerna, dentro de un máster de protocolo y organización de eventos y ¿no? protocolarios y demás, pues ahí 6 horas de clase dedicadas a protocolo japonés que bueno, disfruté muchísimo y creo que los estudiantes también. De hecho, tengo varios mensajitos en LinkedIn de algunos de los estudiantes. Y bueno, estoy súper contenta porque es quinto año consecutivo que nos invitan a dar esta clase, ¿no? Fue un poco locura porque fue llegar de Corea 3 días y tomar otro vuelo, en este caso a Barcelona, ¿no? Y dices, madre mía, hace nada he estado en el aeropuerto de Málaga y ahora es volver a salir para Barcelona, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estuvo muy, muy chulo. No pude ver a nadie de Barcelona, ningún japonista de Barcelona, lo siento, pero tenía que trabajar por las mañanas y luego por las tardes tenía la clase. Solo vi a mi mami un par de horitas para comer y ya está, pero estoy súper feliz. Porque además madre no hay más que una y usted la encontré en la calle. Básicamente, ¿no? Pero estoy muy feliz, especialmente eso, 5 años ya dando ahí de diferentes maneras, porque me han ido ampliando las horas, pero bueno, es una experiencia muy chula y estoy súper feliz, ¿no? de haber podido dar esa masterclass. Muy bien. ¿Y algún comentario por ahí tenemos? Bueno, tú supongo que tienes algunos de Spotify. Sí, a mí me gustaría decir lo de Spotify, que es verdad que luego los podemos responder por aquí, pero que en principio en los comentarios que nos dejáis en Spotify nos sirven, por ejemplo, si nos queréis contar temas de los que queráis que hablemos en un futuro, porque a veces llegan preguntas muy concretas a esos comentarios de Spotify, pero nosotros, incluso siendo los propietarios del podcast en Spotify, no se pueden responder. Es decir, son comentarios que claro. se pueden publicar, se pueden ver, pero nosotros no podemos responderlos. Entonces es una pena. No hay opción de respuesta todavía. Es una pena porque el mejor sitio para responder a una duda es en el mismo sitio donde se ha dejado esa duda. Entonces, si nos hacéis una pregunta y la respondemos a lo mejor 3 semanas más tarde y a lo mejor al que la persona que ha escrito ese comentario, ese otro podcast, ese otro episodio, no le interesa tanto, o a lo no mejor lo se pierde escuchas hasta dentro de 2 años, porque puede ser. Lo que sí que me resultó curioso es que volví a leer el comentario de que debía ser la misma persona diciendo: oh, habéis dicho en un episodio 50 veces Tange Kenso y lo habéis dicho al revés, es decir, Tange Kenso, porque el nombre es al revés. Bueno, esto ya lo contamos ya lo un día hablamos, por aquí. Y de hecho esto es una de las cosas que comenté en la sesión de protocolo japonés. Dije, ¿no? La manera japonesa es apellido, nombre, y hay algunos nombres que lo siento mucho, y es que ya lo dijimos aquí, estamos tan acostumbrados a decirlo con el nombre en japonés, el orden japonés, porque es como lo hemos leído mucho en los inicios, que es muy difícil luego cambiar. Kenzo Tange a mí me salen zarpullidos, es que no puedo. Me tengo que concentrar para decirlo, ¿no? Pero entonces, eso no pasa nada si a alguno de vosotros le sale en el sentido, digamos, Kenzo occidental, Tange, no pasa nombre, nada. apellido. No Mientras pasa nada. sepamos que Tange es el apellido y es señor Tange, ¿no? Exacto. Y esto lo tengamos claro, porque esto es una de las cosas importantes. Claro, con el cambio de orden y que a veces los nombres nos pueden sonar iguales, no sabes cuál es el nombre, cuál es el apellido, ahí es el problema. Pero mientras tengamos claro que Kenzo es el nombre de pila, ¿no? Y Tange es el apellido, pues ya está. Ya está. Lo decimos o en el orden japonés o en el orden español. Y además es eso, no es que sea incorrecto
Nosotros es que estamos acostumbrados porque es que lo aprendimos así hace 3 millones de años aproximadamente, ¿no? Y ya, pues hay algunos que ya no te sale decirlos en Algunos otro te orden. sale decirlos así, otros a lo mejor te sale decirlos Eso es. también porque a lo Porque mejor los has leído más veces en periódicos o en Eso, donde sea, aquí. con el, exacto, de aquí, con el estilo occidental, Sí. y entonces ya se te ha quedado nombre-apellido, ¿no? Totalmente. Entonces, aunque sepas que ellos lo dicen de la otra manera, apellido-nombre, pues a ti se te ha quedado nombre-apellido. Más comentarios que nos han dejado, por ejemplo, en nuestro Discord. Ya sabéis que nuestro Discord está abierto a cualquier japonista, podéis participar cuando queráis. Pues, por ejemplo, Abelina decía que le había parecido súper interesante el episodio en el que hablábamos del Japón de delante y el Japón de atrás, ¿no? Y decía, siempre aprendo algo de vosotros, ¿no? Y Jaime justamente también hablaba un poquito de este tema, decía que sí, ¿no? Que la ruta por el mar de Japón estaba muy complicada y que al final tienes que, cuando estás haciendo tu itinerario, muchas veces te ves forzado a cambiar un poco la idea que tú de inicio por justamente lo que se tarda en moverse por la costa del mar del Japón, ¿no? Olga también nos comentaba que se habían quedado con muchísimas ganas de ir a Fukui y que tienen que volver, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, sí, me hizo mucha gracia Jaime que decía, bueno, por favor no me cambiéis la planificación de verano, y caras ahí tronchándose. Yo ya no sé si es porque no quiere que cambiemos nuestra planificación lo que de verano. no quiere es que le digamos cosas de las que vamos a hacer nosotros que le hagan cambiar la a suya. Él, ¿no? Vale. Efectivamente. ¿No? Porque esto le pasaba a otro japonista, Xavier, ¿no? Sí. Que estuvo preparando, como no pudieron ir de viaje por la pandemia, pues estuvieron 3 años pues planificando ese viaje y añadiendo cosas, quitando cosas, y llegó un momento en el que su planificación es que tenía 200 millones de destinos diferentes. Y luego me hizo mucha gracia otro comentario de Olga sobre las máscaras japonesas, ¿no? Que ya puso un montón de emojis de billetes, ¿no? De, ay, Dios mío, ¿no? Aquí nos vamos a gastar el sueldo. Vamos a gastar. Y dice sobre los capas, tenemos toda la familia de hombres capa en casa que nos salieron en los gachapones. Dice, culpa de Laura por buscar farolas y nos trajimos los capa. Es decir, bueno. que estaban ahí buscando el gachapón de farolas, pero bueno, a mí no me eches la culpa. Es lo que iba a decir. Iba a decir una excusa barata, pero no, porque al final te acabas gastando dinero, porque en las máquinas de gachapones se ve qué tienen dentro. No sabes qué te va a tocar, pero al menos sabes que es, por ejemplo, de trenes de pues Romance Car, como los que yo compré en el Museo del Romance Car a las afueras de Tokio, ¿no? Pues vale, pues en este caso de capas. Entonces, Olga, no nos cuentes milongas. Y luego un comentario de Silvia que me heló la sangre cuando lo leí por primera vez, porque bueno, había estado escuchando un montón de episodios que tenía pendientes, ¿no? Y dice, no voy a comentaros mi opinión de cada uno de los podcasts que acabo de recuperar, pero por haceros un comentario os diré que estoy muy disgustada con este último podcast. Sí, no, a mí me dejó, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Claro, yo aquí dije, ¿qué ha pasado? Dice, lo siento, ya he consumido muchos lápices y papeles. Y digo, ¿pero qué está pasando? Y dice, cada vez que descubro algo nuevo, siento la necesidad de atesorar eso para luego poder disfrutarlo. En fin, que cuando vaya a Japón será mi ruina. Es decir, que bueno, estaba disgustada, pero solo porque le hacemos gastar o le vamos a hacer gastar mucho dinero cuando vayamos a Japón. Pero Silvia, no nos des estos sustos, que yo leí eso y de verdad que me asusté. Dije, ¿qué ha pasado? Claro, porque nosotros lo que queremos es que disfrutéis con estos podcasts, que os demos cosas interesantes para vuestros viajes, ideas de compras, ideas de visitas, ideas de comida, todo muy interesante y pensando en vosotros. Entonces, claro, pues estas cosas nos duelen aquí en el corazoncito. Sí, yo me preocupé mucho, la verdad, me preocupé mucho. Hay un montón de comentarios más, pero yo creo que nos quedamos ahí con estos y ya terminamos con la palabra en japonés que te he interrumpido. Tú estabas ahí antes queriéndolo contar y digo, oye, pues lo podríamos contar es lo ahora. normal, estoy acostumbrado, Laura. Que te interrumpa, ¿no? De hecho, por ahí hay algún comentario que dice que te interrumpo mucho. O que no me dejas hablar. Calla, no puedes hablar de esto. Esto está prohibido. Bueno, pues tú estábamos hablando de la calle de las ranas. Exacto, ¿acordáis? la Kaeru no Machi. Exacto. Y hemos dicho, claro, rana significa bueno, se dice en japonés kaeru. Se escribe con un kanji, con un ideograma concreto, ¿vale? Pero se lee kaeru. El tema es que kaeru
con diferentes ideogramas también puede significar otras cosas. Por ejemplo, puede significar volver, por ejemplo, volver a casa, volver a tu país, ¿no? Volver. Luego también puede ser cambiar, ¿no? Kaeru con otro kanji diferente es cambiar. Y hasta puede ser reemplazar, como por ejemplo, vas a una tienda y quieres cambiar algo de, ¿no? la ropa que has comprado, qué bueno. ¿no? Pues reemplazar. Lo que aquí mucha gente dice descambiar. Descambiar. ¿No está bien dicho en castellano? Se acepta, vale. aunque creo que se prefiere cambiar normal. Creo Bueno, que en no lo catalán sé. es vas cambiar. Diría que es con Pero el caso es que, claro, es que esto tiene una explicación con este callejón, esta calle de las ranas. Porque, claro, la calle de las ranas, cuando se construyó el santuario este que decíamos antes, el de las cuatro deidades, pues como muchas veces ocurre, se empezó a desarrollar una calle de acceso al santuario en la que empezaron a surgir tiendas de todo tipo para como que los tipo visitantes... Monsenmachi, ¿no? Un Eso, poco. para que la gente que iba al santuario pues comprase cosas, ¿no? Dice, ya que vas y tienes que pasar por aquí, pues te voy a poner delante de los ojos un montón de cositas que no vas a poder evitar comprar. Y lo que decían, ¿no? Pues empezaron a surgir también muchas imágenes de ranas precisamente por este juego de palabras con el volver, porque la rana es Kaeru, tú cuando ves la rana en tu mente de japonés suena Kaeru, pero dices, anda, si Kaeru es volver, y dices, pues así a lo mejor vuelves a la calle y vuelves a comprar. Entonces es una manera también de incitar o de pretender que esos visitantes o hasta a lo mejor retornen. que compres cosas a la vuelta del castillo también, de decir, vale, a lo mejor estás yendo hacia el castillo y ahora no tienes, no sé, digo yo, no tienes ganas de comprar nada porque tu mente está puesta en visitar el castillo, visitar el castillo, visitar el castillo. Pero una vez has visitado el castillo ya has hecho pues vuelves check, ¿no? y compras. Exacto. Entonces, pues ahora Kaeru, ¿no? Ahora vuelvo a la callejuela esta de las Kaeru y compro. De hecho, creo que dijimos en uno de los primeros, hablando del Kaeru y del volver, en uno de los primeros Japón a fondo, ¿no? Lo que se dice cuando vuelves a casa, ¿no? No sé si lo hemos dicho alguna vez. ¿Quieres que lo mire? Pues se puede mirar, porque claro, tiene que ver. Pues sí, mira, Luis, lo acabo de mirar y en el segundo, no, en el primero, porque claro, el cero sería la intro, ¿no? Que hicimos. En el primer Japón a fondo, en el de madre cómo planificar un viaje a Japón. Exacto. Porque cuando tú vuelves a casa, recordamos, tú dices Tadaima, que es como ya estoy de vuelta, y te reciben con un Okaeri, ¿no? Es bien retornado, bien vuelto. Entonces, ese Kaeri, ¿no? Okaeri viene de esa misma raíz del Kaeru. Ostras, es verdad, no me acordaba yo de esto. Así que fijaos que todo está enlazado. Oye, me ha encantado esto de enlazar con el primer episodio del podcast. ¿Te acuerdas lo nerviosos que estábamos ahí? 1 de enero de 2021. ¡Buah! ¡Qué flipante! Bueno, no, el primero fue el 14 de enero, porque el 1 de enero fue la intro. Fue la intro, vale. Sí, pues 14. como la presentación, la introducción que hicimos del podcast y ya fue, claro, ahí era cada 2 semanas, ¿no? Me parece. Cada 2 semanas, luego empezamos a añadirlos japonesamente exacto, en esas semanas poco, que quedaban. Ya en mayo creo que empezamos con el japonesamente. O sea, vaya tela. Telita. Bueno, pues ya sabéis, poned Matsumoto en vuestro radar, en vuestro itinerario. El castillo lo merece, es de verdad. Y sobre todo, cuando lo pongáis bonitos, en vuestro radar y lleguéis a la estación, os vais a reír Matsumoto. Porque cuando escuchéis ese Matsumoto, no solamente os vais a reír porque de verdad es que dices, madre mía, se han pasado un poco, sino que os vais a acordar de este episodio y vais a decir, oye, pues tenían razón, es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Matsumoto, digo, ¡Mátane!